He ahí, uno toma el hijo que uno ha criado. Dígame, mi primera hija, eso me fue llevando de shock en shock. Uno trata de criar con los principios que uno ha criado y llegó la hora de mandarla para la escuela. Apenas en Venezuela, la camisita roja, esa que en Venezuela identifica al estudiante de preescolar, de educación inicial, decimos allá. Y cuando regresa a la casa, hablando de menstruación, esta pipiola de 5 años, hablando de abortos. Y uno a rascarse la cabeza, ¿y qué es esto? Y a tener que adelantar lo que uno creía que iba para después. Ya lo dijo alguien de la izquierda, mi educación iba bien hasta que llegué a la escuela. Y la escuela nos roba la autoridad que tenemos los padres. Yo sé que aquí hay muchos solteros que todavía no son padres, pero dejen que mande su hijito o su hijita a la escuela y usted verá cómo su niño, la niña de sus ojos, que antes le creía a usted todo lo que usted diga es una autoridad y es una ley, ahora no, ahora lo que uno dice en la casa el muchacho se lo cuestiona, porque su maestro o su maestra es el que tiene la verdad. El sistema educativo, ese sistema educativo público, gratuito y obligatorio, tiene entre otras consecuencias que separa el corazón de los padres y el corazón de los hijos. Y una vez que llegamos a este punto en la historia universal, Dios quiere resolver ese problema. Escúcheme bien, antes de la segunda venida, si volvemos otra vez a revisar los textos que estamos leyendo, en Malaquías, capítulo 4 y el versículo 5 dice, yo envío al profeta Elías, ¿cuándo? Antes que venga el día de Jehová. Esto es antes. Ahora bien, dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y entonces cause una maldición en la tierra. Volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres es una obra que hay que hacer antes de la segunda venida de Cristo, no es después. La reconciliación de estos corazones no se dará después, se tiene que dar antes de la venida de Jesús. ¿Y cómo planea Dios reconciliar los corazones de los padres con el corazón de los hijos? Dice, enviando al profeta Elías. ¿Qué implica eso? No es que Elías va a resucitar antes de tiempo, ni es que nos lo van a traer de regreso en la carroza de fuego. Es que usted y yo andemos en el espíritu que anduvo Elías. Anybody say amén? Óyeme, ¿le está sirviendo el curso de inglés? ¿Quién es el Elías de estos días? ¿Usted y yo? ¿Qué significa ser el Elías de estos días? Les voy a dar algunas pistas. Ser el Elías en estos días significa ser uno que no se arrastra ante el rey. Que no se arrastra ante el poder. ¿Está el hermano Chacín? Le tengo confianza, pero si no está, no lo digo. Vamos a suponer que yo soy el que dirijo Icolpan. Es que es muy feo hablar del que no está. Y usted trabaja en Icolpan.
Y resulta que usted se da cuenta que yo me estoy aprovechando de mi cargo de gerente de Icolpan para, además de los ingresos normales, mi remuneración normal, estoy sacando por la izquierda y por la derecha y me estoy quedando hasta con las espinas del pescado. Y usted me descubre. Y ahora yo lo pongo a usted en 3 y 2. Si usted habla, le va a ir mal. Mejor quédese callado y comamos los dos. ¿Me están entendiendo? Hace años aquí en Medellín había un personaje famoso, ¿no? ¿Plata o plomo? Pero como es entre adventistas no hablamos de plomo. Coma conmigo, calladitos los dos. Si usted es Elías de este tiempo, si usted tiene el espíritu de Elías de esta época, a usted le debe importar un pepino las consecuencias que vengan sobre usted, pero usted me tiene que denunciar. Usted primero trata de corregirme, y si yo no lo oí, usted tiene que ir a otra persona. Ser un Elías significa decirle a Acab: tú has turbado al pueblo de Dios. Así se le habla al jefe corrupto. Su jefe en la labor educativa o su docente está metido en un problema de adulterio y usted lo sabe. Como decimos en el llano, cuando yo le digo que el burro es negro, es porque tengo los pelos en la mano. No se trata de chisme. Usted está seguro, claro, contundente, que la conducta de este jefe, de este docente, no se corresponde con el discurso que tenemos como iglesia. Usted trata de redimirlo, pero si no lo escucha, usted tiene que ir y tiene que denunciarlo, aunque sobre usted puedan venir consecuencias. ¿Consecuencias como cuáles? Ser excluido. Elías fue un excluido para el desierto. Ese no era el lugar, ya el desierto había pasado. Excluido. ¿Alimentado por quién? A veces uno lo piensa, no, meterse con los jefes no es fácil. Alimentado por los cuervos. Saben que ahí hay una doble posibilidad, pero de todas maneras es un milagro. ¿Qué significa ser del espíritu de Elías en este tiempo? Uno que no dobla la rodilla delante de Baal. Uno que aunque está en la condición de desierto, sobreviviendo con la comida que le traen los cuervos, aún así tiene espacio y tiempo para evangelizar viudas. Que uno esté, ¿cómo es que decían cuando yo era estudiante aquí en Medellín? En la olla y con candela por debajo. No era solo estar en la olla, ¿no? Sino decía, en la olla y con candela por debajo. Que uno le esté pasando mal nunca es una excusa para estar trabajando en el evangelismo. ¿Qué significa ser del espíritu de Elías? Uno que es capaz de esperar en Dios respuesta del cielo con fuego. Uno que dice, escoger hoy a quién servir, pero yo y mi casa, no hay separación, padre e hijo en el corazón, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, a ti que debes andar en el espíritu de Elías y a mí, Dios nos pide fidelidad, cambio en nuestros hábitos de vida, coherencia entre lo dicho y lo hecho, relación evangelística con el extranjero, el que todavía está fuera de nuestras puertas. Que nuestra vida evidencie que tenemos fuego del cielo descendiendo sobre nosotros. Cuando tal cosa acontece,
en los seres humanos, el Espíritu Santo está comprometido a volver el corazón del Hijo hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. La historia de mi papá me apasiona, sobre todo el ángulo espiritual de la historia de mi padre. Pasó por múltiples facetas y fue después de que me gradué de teología. Mi primer ministerio después de graduado fue viajar con mi papá en su camión cargando plátanos. Ese fue mi primer llamado. Ahora es que lo entiendo. Yo no fui a un distrito ni a una escuela, nada. Yo era el ayudante de mi papá. Papá es uno de los pocos plataneros, así le decimos al que maneja un camión cargado de plátano. Papá era uno de los pocos plataneros que en el mercado popular de San Fernando de Apure, en Venezuela, podía decirle a los demás camioneros: mi ayudante es licenciado. Viajar desde Socopó hasta San Fernando de Apure es un trayecto largo. Y Dios propició para que fueran horas y horas de viaje. Ya papá no hablaba con el niño, ya hablaba con el licenciado. Y entonces comenzó a decirme una cantidad de detalles previo al matrimonio con mi mamá, cómo fue el divorcio, cómo fue la infancia. Y empiezo yo a comparar, porque mi mamá de chiquitico me había echado los cuentos. Y ahora, 20 años después, es que mi papá me está echando los cuentos. Y uno comienza a encontrar que hay cosas que son similares, pero hay cosas que son distintas. Papá no fue un hombre de manifestaciones de afecto. Uno no sentía lo que era un abrazo de papá. Papá es de esas personas que expresa su amor preparando un plato de comida, quizás hasta tomando una escoba y barriendo el lugar. Cuando él sabe que voy para la casa, él me espera con mi plato de comida favorito. Lo prepara él. Es su forma de decir amor. Pero yo recuerdo que cuando me vine en el avión ese de Avianca que de Cúcuta me trajo a Medellín, aquel primer año de teología, sí, el mismo día que mataron al procurador ahí en el aeropuerto en Río Negro, Carlos Mauro Hoyos, yo llegué y lo que encontré fue vidrio regado de todos los balazos que habían. Allá en el aeropuerto en Cúcuta, cuando yo le dije chao papá, me agarró y me abrazó, y cuando yo me quise soltar, me abrazó más. Papá es más alto que yo y tiene los brazos más largos que yo, y me abrazó con fuerza. Y ese abrazo, quizás porque fue el único que yo recuerde, pero fue tan sentido, no lo he podido olvidar. Ahora en diciembre pasé por la casa y me atreví, con lágrimas en los ojos, ya despidiéndome, le digo: papito, yo te amo. Bajó el rostro y me dijo: ay, hijo, no hay palabras. Pero fueron aquellos largos viajes, cuando él me contó cómo sufrió, cómo lloró, cuántas lágrimas habían detrás del telón del divorcio que yo no conocía. Fueron aquellas largas horas de conversación las que permitieron reencontrar el corazón del Padre con el corazón del Hijo. Estimados padres, seamos Elías, andemos en el espíritu de Elías, cambiemos, arreglemos todo lo que necesitamos cambiar y arreglar.
Modifiquemos los hábitos de vida, volvamos a la vida devocional, volvamos a la vida de oración, volvamos a la vida de entrega, volvamos a una vida de fidelidad, de tal manera que pueda existir coherencia aún en condiciones adversas. Y si Dios tiene que enviar cuervos, así sean árabes o sean pájaros, que Dios envíe el alimento como sea, pero que podamos tener en este templo, en esta universidad, en esta congregación, el espíritu de Elías, la coherencia, la entrega, la pasión, y que el Señor agregue su santa bendición, volviendo el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Quién quiere hacerlo así? Gracias, pastor. ¿Alguien más quiere colocarse de pie para decir que lo quiere hacer así? El Señor bendiga a todos de manera poderosa y de manera especial. Oremos. Padre y Señor que estás en el cielo, tú nos has llamado como Padre para que volvamos el corazón a ti. Queremos apropiarnos de la promesa para que en la vida familiar aquellos cuyos corazones se han distanciado en la relación de padres e hijos por distintas razones o motivos, oh Señor, puedan tornarse el corazón y podamos con toda certeza esperar el pronto regreso de nuestro amado Jesucristo. Despide la congregación en paz, Señor. Llévanos a casa a un buen descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el